Buenas noches hermanos, bienvenidos. Mientras se van agregando al club de lectura, solo vamos a esperar un minuto más en lo que más personas se conectan y luego vamos a empezar. Entonces, solo un minuto más, a pesar de que ya son 3 minutos más tarde que lo usual. Solo vamos a esperar un minuto más. Entonces, no se desconecten porfa, sino que sigan ahí en lo que esperamos un minuto más, en lo que los demás vienen. Bienvenido Eduardo Meléndez, un buen amigo de Icon. Perfecto, yo pienso que hemos esperado ya bastante a todos. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio de hoy y vamos a empezar con una oración. Entonces, si ahí donde están, pueden cerrar sus ojos conmigo y oramos. Jesús, te damos las gracias por permitirnos meternos en tu palabra, Señor, y ser esa rueda que sigue hacia donde tu espíritu nos lleva. Te pedimos, mi Dios, de que puedas hablarnos a través del día de hoy, que puedas liderarnos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a estar en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue evidentemente escrito por el profeta Ezequiel. Ahora, Ezequiel es uno de aquellos profetas que nosotros encontramos en la sección de los profetas mayores. Ya hemos estudiado algunos libros de los profetas menores, pero esta vez vamos a estar en los profetas mayores. Ahora, en cuanto al tipo de escritura de este profeta, se cree que fue un poeta, que fue una de las obras de arte más hermosas que podemos encontrar. Porque cada vez que él hablaba, sus ilustraciones, sus prédicas, no se limitaban a ser solamente un enunciado de palabras, sino que iba un poco más allá y los convertía en figuras literarias, hacía maquetas, hacía parábolas. Y cuando nosotros nos metamos a leer, vamos a ver tantas cosas hermosas. Pero una de las cosas tristes sobre sus profecías es que la Biblia dice que muy pocas personas le escuchaban. En realidad muy pocas personas estaban dispuestas a escuchar lo que él tenía por decir. Entonces aquí tienen a un gran profeta con hermosura de palabra, pero nadie queriéndolo escuchar. Es la realidad que Ezequiel vivió, también la vivió Jeremías. Ahora tenemos que preguntarnos a quién escribió, para quién era lo que él profetizaba. El profeta Ezequiel se dirigió al pueblo judío que estaba exiliado en Babilonia. Hay algunas cosas interesantes sobre la vida de Ezequiel, y es que él debió de haber sido un sacerdote. Él fue criado para ser un sacerdote. Él por profesión y por linaje era sacerdote. Pero debido a que el pueblo se había alejado de Dios, a que ellos ya no querían nada con Dios, la profesión de sacerdote ya no existía más. Los sacerdotes no podían dedicarse a enseñar al pueblo o tiempo completo a dedicarse al estudio de la palabra porque morirían de hambre. Nadie iba al templo.
El templo había sido contaminado. Entonces la última opción que tenía Ezequiel fue, o no la última opción, sino lo que sucedió fue que Dios lo llamó a ser profeta. De esa forma él iba a poder ejercer su servicio a Dios sin comprometer la realidad de que ya no podía ser un sacerdote. Otra de las cosas curiosas que sucedió es que cuando empezó el sitio de Babilonia en Jerusalén, ese mismo día Ezequiel pierde a su esposa. La esposa de Ezequiel muere. Y cuando la esposa de Ezequiel muere, Dios le dice a Ezequiel, no vas a volverte a casar. Entonces, la vida de Ezequiel se convierte en una especie de prédica en cuanto al sentido de que no tiene sentido que te volvas a casar, porque en realidad no tiene sentido que este pueblo siga planeando futuro si ellos van a ser exiliados. Son exiliados, Ezequiel es llevado con el rey Joaquín hacia Babilonia en la segunda oleada o en el segundo exilio, en el segundo grupo de personas que van desde Jerusalén hasta Babilonia. Ahí encontramos la mayor parte de escrituras de Ezequiel, especialmente estas que él dice que las escribe desde el río Quebar. El río Quebar era algo así como un río especial, un río real para el rey de Babilonia, para Nabucodonosor. También encontramos algunas personas famosas que eran contemporáneas a Ezequiel. Encontramos a Daniel, incluso Ezequiel habla directamente sobre Daniel en 4 ocasiones en este libro. También encontramos a Jeremías, y aunque no hablan el uno del otro, sí sabemos que ejercieron en el mismo periodo de tiempo, y evidentemente Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Ezequiel se dedica a predicarles a los judíos exiliados para decirles, esta es la voluntad de Dios, que estemos exiliados. Y aquellos de ustedes que acepten la voluntad de Dios, que sigan con la voluntad de Dios, van a experimentar la bendición de Dios, porque eso va a ser como que si estuvieran confiando en su plan. Y no van a estar tan arraigados en creer que solo en Jerusalén pueden ser bendecidos, sino que incluso Dios en su poder también va a poder bendecirlos en Babilonia. Que no necesitan estar en una tierra exactamente como para ser bendecidos, sino que donde sea que estén van a ser bendecidos. Ese fue básicamente uno de los mensajes más importantes que Ezequiel dio, además de las múltiples exhortaciones que encontramos que Ezequiel les da al pueblo. En el capítulo 1 encontramos una de las profecías que ha causado un poco de confusión, y cuando se habla entre algunos teólogos también llega a ser un poco caótica. Porque hay algunos que tienen una opinión sobre esta, hay otros que tienen otra. Entonces nosotros como iglesia vamos a dar la que nosotros creemos que es un poco bíblica, que es la más bíblica que conocemos. Aunque no quiere decir que sea la única o que sea la que tenemos que tomar en cuenta. Es bíblica, pero como he dicho antes, no estamos diciendo esta es, sino que es la más bíblica de las opciones. En cuanto a la interpretación de la profecía que encontramos en el capítulo 1, tenemos que Ezequiel está hablando sobre 4 seres vivientes con la apariencia de hombre. Y estos seres vivientes tenían un rostro, tenían figuras de otros 4 animales. Entonces los animales que encontramos en estos seres vivientes es buey, águila, león y humano. Entonces por favor recordemos estas 4, es más, lo vamos a leer en el verso 10, dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo en los 4 cara de águila.
Entonces estos seres vivientes tenían estas 4 caras: león, águila, buey y humano. ¿Cómo podemos interpretar esto? Esta fue la forma en que a través de los evangelios Jesús se manifestó al mundo. Estos fueron los animales proféticamente hablando que sirvieron como un símbolo para la forma en la que Jesús se presentó al mundo, y Dios, inspirando con el Espíritu Santo a los 4 evangelistas para de forma inspirada presentar a Jesús al mundo con estos 4 símbolos. Entonces, para que vayan cayendo un poco conmigo, Dios utilizó a Mateo e inspiró a Mateo por medio del Espíritu Santo para que Mateo describiera a Jesús como un león, como el rey, como el Mesías príncipe, el rey de los judíos que tanto habían esperado. Mateo escribió directamente a los judíos y describió a Jesús como el rey de los judíos, el Mesías príncipe. Luego tenemos la siguiente figura, que vendría a ser la de Marcos. Marcos escribió a los romanos. Como Marcos estaba escribiendo a los romanos, no precisamente va a escribir sobre un rey, porque los romanos controlaban el gobierno en ese momento. Entonces, si Marcos hubiera tratado de evangelizar a los romanos diciendo aquí les traigo un nuevo rey, hubiera sonado a insurrección lejos de ser salvación. Y lo que Marcos quería traer era salvación, no insurrección. Así que Marcos describe a Jesús como un siervo. Y ahí es donde nosotros obtenemos aquel verso que conocemos bastante bien: Jesús vino a servir, no a ser servido. Porque Jesús vino y se presentó como un siervo. De ahí tenemos historias como que Él le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, ¿cuál es el símbolo el símbolo con el que nosotros conoceríamos a un siervo, sino como un buey, un animal de carga? Tenemos la cara del primer ser viviente, un león, el Mesías príncipe. Tenemos la cara del segundo ser viviente, un buey, un siervo. Vamos a la cara del tercer ser viviente. La tercera cara sería el águila. Juan escribió a la iglesia y describió a Jesús como el Hijo de Dios. Noten, la iglesia no necesariamente necesita escuchar que Jesús es el Mesías príncipe, porque la iglesia somos gentiles. No necesariamente necesitamos escuchar que Jesús vino a ser un siervo, pero sí necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, como Hijo de Dios, el símbolo que ocupamos o que encontramos en Ezequiel es el águila. El águila es el rey de las aves. Nadie vuela más alto que el águila. Y por eso le conocemos como el rey de las aves, que vendría a ser el Hijo de Dios como símbolo en el Evangelio de Juan. Y tenemos el último, que sería Lucas. Lucas escribió a los griegos. Los griegos en ese momento se embelesaban o se embriagaban al escuchar o al ver la figura del cuerpo humano. Para ellos no había obra más perfecta que la del cuerpo humano. Incluso los Juegos Olímpicos nacieron en la adoración. Sí, van a decir que al Olympus, pero no exactamente al Olympus, sino que como una adoración al cuerpo humano. Por eso es que las primeras Olimpiadas se celebraban con humanos sin ropa, porque no se trataba del deporte, sino que se trataba de los cuerpos siendo mostrados en su perfección. Ahora, Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. A través de la historia podemos ver cómo los filósofos se dan cuenta que no hay hombre perfecto o cuerpo perfecto. Por eso los Juegos de las Olimpiadas andaban en búsqueda del hombre perfecto. Entonces Lucas viene
y muestra a Jesús como el Cordero sin mancha, el hombre perfecto. Y ahí tenemos la figura del hombre en la cara de hombre de los seres vivientes. Entonces, esta primera parte de la profecía explica cómo es una representación de cómo Jesús se manifestó al mundo en estos 4 seres vivientes. Ahora, la segunda parte de estos seres vivientes está en el capítulo 1, verso 19, y dice así: y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. ¿Qué significa esta segunda parte de añadir unas ruedas? Las ruedas vienen a ser la iglesia. La iglesia es esas ruedas. ¿Por qué? Jesús viene y se manifiesta al mundo y la iglesia le sigue. La iglesia va donde Jesús le dice que vaya. Si Jesús va a la derecha, la iglesia le sigue a la derecha. Si Jesús se levanta, las ruedas se levantan con él. Va de un lado a otro la iglesia a donde Jesús les dice que vayan. Esta es una de las interpretaciones más bíblicas que hay, mas no diré que es la única. Es la que nosotros como iglesia creemos más porque es la más bíblica. Ahora, evidentemente tenemos que aplicar esto a nuestra vida. Y la forma en la que lo hacemos es que las ruedas dicen acá que se movían para donde los 4 seres vivientes andaban. La iglesia se debería de mover hacia donde Jesús se mueva. Hermanos, nosotros deberíamos de ver a la vida de Jesús como la única guía que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida, sabiendo de que donde Él nos mueva, ahí debemos de ir. Y si Jesús no se mueve hacia ese lugar, nosotros tampoco deberíamos de movernos. Nosotros, hermanos, si somos la iglesia de Cristo, no podemos decir que vamos a tomar las decisiones que nosotros querramos tomar. No podemos decir que nos vamos a autoproclamar hacer lo que nosotros querramos hacer. Tenemos a alguien a quien seguir, y ese es Cristo. Y se manifestó a nosotros a través de los 4 evangelios y se ha dado a conocer al mundo, inspirando a esos hombres para que nos dejaran su historia a través de los 4 evangelios. Y para que nosotros le pudiéramos conocer como rey, como siervo, como hijo de Dios y como humano perfecto. Hermanos, qué bendición que hayan podido estar con nosotros esta noche. Espero hayan podido seguir conmigo la interpretación de esta profecía. Pasen una tremenda noche.